Hola jóvenes, ¿cómo están? Como siempre, esperando que estén muy bien en sus casas, cuidándose aún. Vamos a comenzar una segunda clase de geometría. Recuerden que en la clase anterior nosotros estábamos recordando el tema del área y el volumen, y vimos el área en algunas figuras simples. También vimos el volumen, el concepto de volumen y un ejemplo en un prisma de base cuadrada. En esta clase, el objetivo, lo que vamos a hacer es calcular el área en círculos y también desarrollar algunas fórmulas para determinar el área en prismas de base rectangular. Para comenzar, primero vamos a ver el tema del área en los círculos. Antes de ver eso, tenemos que recordar algunas cosas. Primero, algunos elementos del círculo. El círculo tiene un centro y el segmento que nosotros realicemos desde el centro hasta cualquier punto del círculo se le va a llamar radio. También podemos decir que una cuerda es un segmento que va desde un punto del círculo a otro, y cuando esa cuerda pasa por el centro se llama diámetro. Y resulta que el diámetro es el doble que el radio, y el radio a su vez es la mitad que el diámetro. Entonces nosotros, para realizar el área de este círculo, necesitamos aprendernos una fórmula, que es pi multiplicado por r al cuadrado. R sería nuestro radio, y al cuadrado significa que ese número se multiplica por sí mismo dos veces. Y bueno, pi es un número que nosotros estudiamos el año pasado, y tenía que ver con la relación entre el diámetro y la circunferencia. En términos simples podríamos decir que si nosotros cortáramos este círculo y lo extendiéramos en una línea recta, la medida que debería tener el círculo es 3,14 veces aproximadamente la medida del diámetro. Eso pasa con todos los círculos. De ahí viene el número pi. El número pi es un número irracional, es decir, que no se puede transformar en fracciones, es un número decimal infinito. Pero nosotros lo vamos a trabajar normalmente con los dos primeros dígitos, es decir, con el 1 y el 4, llamándolo 3,14. Pero en realidad es un número mucho más grande, infinito, y mientras más decimales tenga, más perfecto va a ser el círculo. Nosotros vamos a trabajar solamente con dos decimales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tuviéramos una circunferencia en donde el diámetro fueran 6 centímetros, podemos deducir que el radio, es decir, la medida de aquí hasta acá, son 3 centímetros. Entonces nosotros, recordando nuestra fórmula pi por r al cuadrado, lo que debemos hacer es simplemente reemplazar por los valores que tenemos. Pi lo vamos a reemplazar por 3,14, como ya les dije recién, un valor aproximado del número real que representa pi, y lo vamos a multiplicar en este caso por 3 al cuadrado, porque 3 es el radio. Y al cuadrado significa que el número se multiplica por sí mismo dos veces, es decir, 3 por 3. No se vayan a confundir y colocar 3 por 2, ese es un error común. No lo vayan a cometer. Entonces, lo resolvemos primero la potencia, 3 por 3 es 9, y luego multiplicamos 3,14 por 9, lo cual nos daría un resultado aproximado, eso significa esta línea así, de 28,26 centímetros cuadrados. ¿Por qué aproximado? Porque este número que está acá, el 3,14, lo hicimos de manera aproximada. Por lo tanto, el resultado en general va a ser siempre un número aprox. Y como siempre deben recordar que la unidad de medida se debe colocar con un 2, lo cual va a representar que caben 28,26 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Por otro lado, cuando nosotros realizamos el cálculo del área en prismas, primero tenemos que recordar qué es un prisma. Bueno, un prisma es una figura geométrica en 2D, como esta que está acá abajo, que se traslada en el espacio, y al unir los vértices generamos un cuerpo geométrico, ¿ya? Una figura en 3D, que posee dos bases iguales, a las cuales les vamos a llamar caras basales. Y también posee, en este caso, 4 rectángulos, que les vamos a llamar caras laterales. Las caras laterales van a depender de las caras basales. Es decir, por ejemplo, si las caras basales fueran pentagonales,
los rectángulos serían 5. Si las caras basales fueran triángulos, las caras laterales serían en total 3 rectángulos. Bueno, y para calcularlo, nosotros debemos sumar sumar toda la área de cada una de las caras. Como ustedes pueden ver, esta figura, este cuerpo tiene 6 caras. Por lo tanto, yo debo de realizar una fórmula o ver el método para calcular el área de las 6 caras de nuestro prisma de base rectangular. Primero vamos a calcular el área de las bases. Vamos a ver que se puede hacer de distintas formas. Una manera, por ejemplo, es multiplicar 3 por 5 más 3 por 5, ya que sabemos que un rectángulo se calcula multiplicando base por altura. Y lo sumo porque son 2 caras las que debemos sumar. Por lo tanto, luego sumamos los resultados y tendríamos el área de estas 2 caras, que sería 30 centímetros cuadrados. También lo podemos realizar de esta manera: multiplicar 3 por 5, obtener el resultado, y ese resultado multiplicarlo por 2. Porque ya les dije anteriormente, hay 2 caras que son iguales, y también nos daría el mismo resultado. Otro método, el más simple de realizar, sería multiplicar 2 paréntesis por el cálculo del área, lo cual nos daría 15, y 2 por 15 nos daría 30. Como ven, hay distintas maneras de resolver esta área de las caras basales. Ahora, en el área de las caras laterales, nosotros podemos hacerlo también de distintas maneras. Si se fijan acá, yo multiplico 5 por 10 para obtener el área de esta cara. Y como yo sé que el lado opuesto tiene las mismas características, las mismas medidas, lo realizo 2 veces. Por otro lado, también está la cara posterior y la delantera, que miden 3 por 10. Y luego lo repito, porque como ya les dije, las caras opuestas son iguales. Entonces finalmente sumo los lados y me daría un total de 160 centímetros cuadrados. Como pueden ver, también se puede realizar de otra manera. Multiplico 5 por 10 e inmediatamente lo multiplico después de ese ejercicio por 2, lo cual me daría 100 centímetros cuadrados, la medida de esta cara con esta cara, y luego el mismo procedimiento con la cara posterior y delantera, que sería 3 multiplicado por 10 y eso multiplicado a su vez por 2, lo cual nos daría un total de 60 centímetros cuadrados. Luego sumaríamos las caras laterales y la posterior y delantera para tener un total de 160 centímetros cuadrados, tal como sale también en este primer ejemplo. Finalmente, para yo calcular el área total de nuestra figura, debería yo sumar el área de las bases más el área de las caras laterales, es decir, sumar 30 más 160, lo cual nos daría un total de 190 centímetros cuadrados, y ese sería el área de este prisma de base rectangular. Ahora, chicos, les toca a ustedes. Les voy a dejar 2 actividades. En primer lugar, que calculen el área de los siguientes círculos. En este tercer círculo les voy a pedir que por favor ustedes realicen el área solamente de la parte que está pintada. Por lo tanto, ahí finalmente van a tener que el área total dividirla en 2. Y en segundo lugar, les voy a pedir que calculen el área de los siguientes 3 prismas que están acá. ¿Ya? Acá debe ser milímetros, ¿ya? Por si acaso. 32 milímetros, 40 y 75 milímetros. Olviden esa letra. Así que les encargo eso, chicos. Espero que les vaya muy bien como siempre. Cualquier duda, ustedes no duden en escribirme al correo que aparece aquí en pantalla o a través de nuestro grupo de WhatsApp. Como siempre, un cariñoso abrazo y nos vemos.